vamos a hablar sobre el ácido acelaico, un compuesto químico obtenido de cereales como la cebada, el trigo o el centeno, con una amplia utilización en productos cosméticos debido a la larga lista de acciones que presenta. Por ello, aparecen productos relacionados con diferentes alteraciones de la piel. Este ácido es, además de un principio activo potente, una sustancia con un gran valor añadido. Vamos a verlo. En primer lugar, podremos utilizarlo en el tratamiento del acné, ya que es activo frente a bacterias como Propionibacterium acnes, responsable de la producción de acné. De hecho, de su capacidad antimicrobiana deriva la razón por la que el acelaico se encuentra de manera natural en los cereales que hemos mencionado, para protegerlos de microorganismos que atacan sus cultivos. Además, gracias a su acción antiseborreica, ayuda a evitar la acumulación de sebo, factor determinante en la aparición de comedones o espinillas. Asimismo, su actividad antiinflamatoria es muy interesante en las personas con esta tendencia acnéica, ya que su utilización evitará la inflamación asociada a la aparición de granos o brotes de acné, que en un futuro pueden llegar a darnos muchos quebraderos de cabeza al convertirse en manchas postinflamatorias del acné. Otro interés que presenta este producto es su capacidad queratolítica, con la que prevenimos el engrosamiento de la piel. Esto es de utilidad en rugosidades o para disminuir la obstrucción de los poros. Propiedad importantísima también del ácido acelaico es la despigmentante, especialmente en marcas de la piel postinflamatorias o melasma. Existen ensayos que han comparado su actividad despigmentante con la de la hidroquinona, uno de los principios activos más potentes empleados en la reducción de hiperpigmentaciones. Así que no dudéis en adquirir un producto cosmético con este ingrediente si lo que os preocupa es aclarar manchas. Igualmente, su uso es muy común en el tratamiento de la rosácea, un trastorno dermatológico crónico que a priori no reviste gravedad, pero incomoda la vida de las personas que la sufren, con síntomas como el enrojecimiento o rubor, telangiectasias, eritemas de carácter permanente o inflamación. Es por esto por lo que la acción antiinflamatoria del ácido acelaico ha resultado ser de utilidad en estos pacientes. De igual manera, su actividad antimicrobiana también parece ayudar al control de la rosácea, ya que se ha visto que la patología puede estar determinada por la presencia de microorganismos como Demodex o Malassezia en la piel. Además, tiene actividad antioxidante, y si tu piel es sensible, también puedes utilizarlo porque presenta una elevada tolerabilidad. A diferencia de otros principios activos utilizados en el tratamiento del acné o la rosácea, no es un compuesto fotosensibilizante, por lo que puede utilizarse con total tranquilidad durante todo el año, incluyendo el verano. Gracias a su seguridad, también es apto durante el embarazo y la lactancia. Lo que sí se recomienda es evitar la aplicación conjunta de distintos ácidos. Por ejemplo, hay que eludir mezclar el ácido acelaico con el ácido glicólico o con el ácido ascórbico, más conocido como vitamina C. ¿Por qué? Al utilizar diferentes principios activos de carácter ácido, podemos producir una disminución del pH de la piel, lo que puede resultar muy irritante. Si queremos usar el acelaico, el consejo es utilizarlo de manera previa a la crema hidratante, en el caso de que nuestro producto no lleve ya incorporado este tipo de activos hidratantes o humectantes. En último lugar, pondremos el fotoprotector, aunque en la actualidad también existen cosméticos en los que están integrados juntos tanto el ácido como los filtros solares. Es normal y habitual que en los primeros usos podamos notar cierta irritación, sequedad o incluso enrojecimiento de la piel, de carácter leve y transitorio que irá desapareciendo poco a poco. Antes de terminar, quiero hablaros de la aceloglicina, un compuesto que también podréis encontrar con las mismas propiedades que el ácido acelaico, pero con algún que otro beneficio más. La aceloglicina resulta de combinar el acelaico con la glicina, un aminoácido que además de aportarnos hidratación,
ayuda a dar más firmeza y elasticidad a la piel, porque está implicado en la síntesis de colágeno. Al igual que el acelaico, también puede utilizarse en el tratamiento de la rosácea, de las pieles con tendencia acnéica y como despigmentante, con el beneficio adicional de sus propiedades altamente hidratantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en comentarios. En los siguientes vídeos seguiremos tratando temas relacionados con el cuidado de la piel. ¡Hasta la próxima!